Iglesia, muy buenos días. Vamos a continuar esta mañana con las predicaciones denominadas señales escatológicas. Hoy tenemos el segundo capítulo de este interesante tema e importante tema. Recordemos, Iglesia, que como pueblo de Dios tenemos que estar atentos a las señales que Cristo en la Biblia enseñó y profetizó que iban a suceder antes de su segunda y gloriosa venida. Quiero que empecemos esta mañana leyendo el versículo 28 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas, que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miren, Iglesia, que este versículo que acabamos de leer es hermoso. Es un versículo que nos llena de fe, de alegría, de esperanza. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Pues las señales escatológicas. ¿De qué cosas tiene que estar la iglesia pendiente? ¿De qué cosas tiene que estar la iglesia atenta? De las señales escatológicas, es decir, de lo que Cristo profetizó de que iban a suceder antes de su segunda venida. Pero ¿cuáles cosas? Podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 7, lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Iglesia, Jesucristo nos está diciendo en Lucas que cuando esas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas. Cuando esas cosas comiencen a suceder, estén atentos. Cuando esas cosas comiencen a suceder, oren. Cuando esas cosas comiencen a suceder, estudien la palabra. Cuando esas cosas comiencen a suceder, santifíquense más, ayunen. Cuando esas cosas comiencen a suceder, su segunda venida está cerca, nuestra salvación está cerca, nuestra liberación, en otras versiones dice, nuestra liberación está cerca, nuestra redención está cerca. Iglesia, ¿pero cuáles cosas? Señales escatológicas. Hay unos escenarios escatológicos, hay unos eventos escatológicos. Dios en su palabra nos establece que habrían unas señales en el cielo, en la tierra. ¿Qué iba a pasar en el mundo? ¿Qué iba a pasar con Israel? ¿Qué iba a pasar con la iglesia? ¿Qué iba a pasar aún con el sistema babilónico? Es decir, que en esos escenarios escatológicos, tierra, familia, mundo, cielo, Babilonia, iglesia, Israel, están las señales que tenemos que ver, comprender, porque esas señales nos están mostrando el cumplimiento de la palabra de Dios. Esas señales nos están mostrando que efectivamente se está cumpliendo lo que Dios estableció en su palabra. Esas señales lo que nos están advirtiendo es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, dice la palabra en Mateo 24, lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando usted mira las noticias a través de la radio,
la prensa, la televisión, el internet, las redes sociales, ¿qué estamos viendo? Cómo se han levantado los pueblos, cómo se han levantado guerras. Actualmente, el día de hoy, agosto del 2023, que estamos enseñando esta predicación en la iglesia, se cree que hay más de 30 conflictos militares entre diferentes países. Esto está sucediendo hoy. Pues la guerra más conocida actualmente, la de Ucrania y Rusia, pero no significa que sea la única. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso, qué bueno que miremos hoy en detalle que dice la palabra que habrán ¿qué? Pestes, hambres y terremotos. Este año vimos un fuerte terremoto en Turquía. Muchas personas murieron. Esta semana también hubo terremotos, temblores acá en Colombia. Y en todo el mundo hoy se están presentando diferentes ¿qué? Temblores, terremotos. Alguien podrá decir de manera escéptica: pastor, es que siempre han existido los terremotos. La geología eso lo demuestra fácilmente. Y efectivamente es cierto, siempre han existido los terremotos. Lo que pasa es que en los últimos años se han multiplicado por 100 los terremotos. En los últimos años lo que vemos es un incremento de la inestabilidad de la tierra. En los últimos años lo que estamos viendo es aún las consecuencias sobre la creación, sobre la tierra, del pecado del hombre. Cuando se ha multiplicado el pecado, cuando se ha multiplicado la maldad, primeramente se manifiesta ¿a dónde? En el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. Pero también ese pecado se manifiesta en la tierra, en la creación. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén, Dios maldijo la tierra por culpa del pecado del hombre. La misma naturaleza se transformó. No existía la cadena alimenticia. Los animales no se comían entre sí. La naturaleza manifestaba 100% el amor de Dios. La naturaleza era creada para que el hombre la disfrutara. Y después del pecado de Adán y Eva, la naturaleza también se transformó. Salieron las espinas. Pero la maldad siguió creciendo y se multiplicó hasta que llegó el diluvio. Y en el diluvio vimos un gran cataclismo que transformó aún más la tierra. Y después del diluvio, Dios promete que no va a haber nuevamente destrucción de la tierra por el agua. Que la próxima vez que llegue la destrucción va a ser por fuego. Pero después del diluvio, entonces se establecieron las estaciones, los cañones, los abismos, los grandes valles, las grandes montañas. La topografía de la tierra cambió. Y hoy estamos viendo una tierra transformada por la desafortunadamente naturaleza caída del ser humano. Entre más pecado hay, más se manifiesta también en la naturaleza. Por eso en los últimos tiempos, donde Cristo nos manifiesta que el pecado del hombre iba a multiplicarse, eso también se manifiesta en la naturaleza caída. Eso se manifiesta en más temblores, más terremotos, más huracanes, más maremotos, más manifestaciones en la tierra. Y Dios aún permite eso para que la gente, viendo las fuerzas poderosas de la naturaleza, aún se arrepienten, aún tengan miedo. Esta semana veíamos por la noticia, cuando tembló en Colombia, cómo muchas personas invocaban a Dios. Aún Dios permite estos desastres naturales para que la gente mire al cielo, para que la gente se arrepienta, para que la gente cambie. Pero ¿cómo está el planeta? Sequías, grandes ríos se están secando, grandes represas se están secando. Hay un desastre en la naturaleza. Grandes cantidades de hectáreas de tierra consumidas por el fuego.
personas muriendo quemadas en esos incendios. Esta semana el más famoso fue en Hawái. Hoy veía las noticias como unas ciudades en Canadá estaban siendo evacuadas por fuegos e incendios forestales. Y así están muchos países del mundo, lo que ha pasado en Australia. Acá nomás en el Tolima, ¿cuántos incendios forestales llevan este año? ¿Todo eso qué es? Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Tenemos un mundo caído, tenemos una naturaleza que desafortunadamente está gimiendo aún para ser redimida. Porque cuando Cristo venga y se establezca el juicio final, tendremos nuevo cielo y nueva tierra. Aún la naturaleza va a ser ¿qué? Nuevamente redimida. Es decir, se redime al ser humano y al mismo tiempo es redimida toda la creación. Qué hermosa noticia. Pero es bueno que tengamos claro esta mañana lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el desequilibrio de la naturaleza está hoy generando muerte. El pecado del ser humano ha traído muerte a la tierra, muerte espiritual, muerte eterna, muerte física, muerte en los animales, muerte en la misma naturaleza, porque la paga del pecado es muerte. Y hoy la destrucción que vemos en los desastres naturales trae muerte sobre la tierra, muerte sobre las especies, muerte sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra en Apocalipsis 11:18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Miren, iglesia, qué palabra, porque llega el día en que Dios va a juzgar, pero también va a dar el galardón a sus siervos, a los profetas, a los santos, a los que le tememos, a los que los santificamos su santo nombre. Pero también ese día, dice la palabra, que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Aún nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar la naturaleza, ser respetuosos con el medio ambiente, porque fue creado por Dios. La naturaleza es creada por Dios. Pero ¿qué ha hecho el ser humano que se aparta de Dios? La destruye, la contamina, trayendo miseria, trayendo muerte. Miren, iglesia, ¿qué ha hecho el ser humano? Acabó con los ríos, está acabando con los mares, está acabando con las especies, todo lo manipula genéticamente. Nomás acá en Colombia salió esta semana la noticia que Bill Gates está produciendo 30 millones de zancudos por día, según él, con el propósito filantrópico de vacunar a la población contra la fiebre amarilla y contra el Zika. Y los hospitales en Colombia colapsaron y nadie nos advirtió, nadie le dijo a la comunidad, a los ciudadanos, lo que estaba pasando. Y nosotros que conocemos, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo en el mundo se está moviendo la agenda del anticristo, sabemos que ese personaje también hace parte de muchos de los que están movidos por la agenda del anticristo. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde. ¿Cuántas cosas más estarán infectando, enfermando a la gente? Como cuando el COVID, que fue un virus ocasionado por el hombre, manipulado en un laboratorio. Mucha maldad en el corazón de esas personas, movidas por la agenda del anticristo, movidas por Babilonia, movidas directamente por las tinieblas. Dice la palabra en Hebreos 11:5:
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Iglesia, cuando miramos esa enseñanza, esa cita, nos tenemos que llenar de fe en el autor y el consumador de nuestra salvación en Cristo, porque sabemos que Enoc hace parte de las primicias. Y qué alegría, qué bendición es que nosotros miremos el ejemplo de Enoc. Así como Enoc caminó con Dios, nosotros nos esforcemos para caminar con Dios. Enoc tuvo intimidad con Dios. Enoc vivía en santidad. Que nosotros como cristianos desarrollemos los ejercicios espirituales: orar, ayunar, leer la palabra, congregarnos. ¿Para qué? Esperemos con alegría y con gozo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y también poder ser arrebatados, para poder ser liberados, para que no caiga sobre nosotros la paga del pecado, que es la muerte, para que nosotros podamos decir: así como Enoc fue arrebatado, nosotros también seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué bueno es, iglesia, entender que estamos viendo los últimos tiempos, pero en estos últimos tiempos nos vamos a acercar más a Dios. Vamos a decirle que nos ayude en nuestras debilidades, que no nos deje caer en la tentación, que nos ministre con su Santo Espíritu para que vivamos en santidad, que nos ministre con su Santo y bendito Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Si esta mañana estamos en este lugar, es porque Cristo así lo quiso. Si esta mañana estamos en este lugar con vida y con salud, es porque el Padre Celestial lo decretó, porque Dios ha tenido misericordia y nos ha guardado de la muerte prematura, de las enfermedades degenerativas, de las muertes por accidentes, por violencias, por asaltos. Nos ha guardado aún de los desastres naturales. Qué alegría, iglesia, saber que estamos acercándonos al acontecimiento final más importante de la historia del ser humano: el regreso de Cristo. Qué alegría es tener claro eso, iglesia. Terminemos esta enseñanza esta mañana dándole un fuerte aplauso al Señor.